Ya, vamos a dar inicio entonces a la comprobación de la prueba 6A. Iniciamos aquí con la primera pregunta. ¿Cuál es la cita de la parábola de las 10 vírgenes? Mateo 25, 25, 1 al 1 al 13. 13. 25, 1 al 13. Muy bien. 2A. ¿A qué hora se realizaban normalmente las bodas en Palestina durante la época de Jesús? La noche. La noche, La noche. Durante la noche. Bien. B. ¿Se anunciaba el novio antes de llegar a la casa de la novia? no. Arriba en cualquier momento. No se anunciaba, llegaba en cualquier momento. C. ¿Qué hacían la novia y sus amigas al saber que el novio estaba cerca? Salían a recibirlo. Salían a la calle con sus amigas, decía. Salían a recibirlo. Muy bien. D. ¿Dónde se realizaba la ceremonia religiosa en los matrimonios judíos? La casa de la novia. Casa de la novia. En la casa de la novia. Algo de esto todavía permanece en algunos contextos culturales, ¿no? Que es la casa de la novia o los padres de la novia los que organizan el matrimonio. Pero son convenciones sociales, ¿no? Pueden cambiar de una cultura a otra. Lo interesante aquí es que estamos revisando los aspectos culturales de la época, que distan mucho en gran parte de los nuestros, ¿cierto? En términos generales, casi la mayoría de las festividades como matrimonios hoy en día dependen de la época del año, si está en invierno, si está en verano. eh, y cuando está el verano, pues hay más posibilidades de utilizar los días soleados, las tardes, pero cuando no, no. Y eso lo pensamos nosotros en este contexto. Yo me imagino, por ejemplo, lo fácil que es para algunos salones de eventos y todo esto aquí en Santiago, porque la verdad es que una lluvia que aparezca de improviso es bien raro, bien extraño. Mientras que en otros lugares, por ejemplo al sur de Chile, llueve en el momento menos pensado. En cualquier momento, Valdivia, Temuco, son zonas de mucha lluvia. Así que realizar un matrimonio en Santiago no tiene tantas consideraciones como el clima, ¿cierto? Todo esto, pero para el pueblo judío todo esto ya estaba solucionado, ya se sabía en dónde era la ceremonia, pero también dice la pregunta número E, ¿en dónde se hacía la fiesta de bodas? En casa del novio. La casa del novio. Eso sí correspondía a la casa del novio. F, ¿cómo iban del primer lugar al otro? En procesión. En procesión. En una procesión. Muy bien. La G, ¿qué es lo que todos tenían que llevar para ser aceptados en la fiesta de bodas? Una lámpara. Una Luz, lámpara lámpara encendida. o una antorcha. Muy bien. 3A. ¿A quién representa el novio en la parábola? Jesús, A Jesucristo. Jesús. Muy bien. B. ¿A quién representan las 10 vírgenes? cristianos, A los cristianos. A los cristianos, a los Cristianos. creyentes. ¿A quién representa el aceite? Espíritu Santo. Santo, Al Espíritu Santo. D. D. ¿A quiénes representan las 5 vírgenes insensatas? A los creyentes que no han recibido el Espíritu Santo. Ajá, muy bien. Creyentes que no tienen al Espíritu Santo. Y a quienes, en el punto E, a quienes representan las 5 vírgenes prudentes, A los cristianos llenos del Espíritu Santo. llenos del Espíritu Santo. Número 4. ¿Qué diferencia hay entre las 5 vírgenes prudentes y las 5 insensatas? reservaron aceite para esperar al novio. Llevaron aceite de reserva. Prudentemente tenían aceite para reserva. Número 5. ¿Cuál es el mensaje principal de esta parábola? Debemos estar preparados en todo tiempo, ¿Y estar preparados para qué?
para la venida. Para la venida de Jesús. Para la venida de Jesús. Bien, ahí nosotros lo podemos evidenciar en el contexto de este pasaje como algo que va más allá de un encuentro fortuito, no era una visita como tal, sino que era un momento especial, es un matrimonio. Y lo que no ha cambiado tal vez de todo esto con el transcurrir de los años y con las diferentes culturas es que normalmente el matrimonio significa un evento especial. Para algunos es un evento social nomás. Para otros es un evento espiritual. Es un momento que es valioso, que es importante tener en la memoria, en el recuerdo. Por eso la parábola tiene un sentido bien profundo, porque no es cualquier encuentro de unos chicos con unas chicas, sino que se da en el contexto de un matrimonio. Y nos hace recordar mucho a nosotros, sobre todo el libro del Apocalipsis, cuando habla de otro matrimonio y que son las bodas del Cordero, ¿cierto? Otro matrimonio que nos ejemplifica claramente quién es el novio y quién es la novia. En este caso es una circunstancia bien particular porque el novio es el mismo de esta parábola, ¿cierto? Jesucristo. Pero la novia, o aquí las 10 vírgenes, están representando a la iglesia. Entonces la novia es un plural. En el Apocalipsis la novia es muchos, es la iglesia de Cristo. Sin embargo, las dos imágenes se relacionan. Inmediatamente le hace a uno pensar la segunda venida de Cristo. Y vamos a finalizar con el 6. ¿Quiénes quedarán fuera del reino de los cielos? Los que no estén preparados. Los que no tienen el Espíritu Santo. Los que no están preparados para la segunda venida. B. Después de la muerte. No. No, Después de la segunda venida de Cristo. No. ¿No? ¿Y en dónde encontramos esta verdad? Ajá, Hebreos 9:27. Hebreos 9:27, que me permito leerlo aquí rápidamente. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Entonces sabemos aquí que es un momento en el que va a llegar el juicio, pero va a haber una sola muerte. Y después llegará el juicio. Esa es... Antes de la muerte, todas las oportunidades del mundo. Muchísimas, sí, así es. Gracias, Elo. Pasemos a la 6B. Y vamos aquí a avanzar un poco en lo que son los talentos y haremos una reflexión al finalizar el 6B. Vamos. ¿No hubo mayor conflicto entonces con esta parte A, la 6A? No. Entonces avancemos a la 6B. ¿Cuánto valía un talento en la época del Nuevo Testamento? Centenares de dólares, dice aquí, ¿no? En la lección. ¿Y qué representa el talento en la parábola de los talentos? Peso. dinero. ¿Dinero? No, un peso. No, ¿qué representa? No, ¿qué es? Vea la pregunta. Las capacidades que Dios nos da, las oportunidades. Claro, en la primera pregunta dice cuánto valía un talento. Eso es monetario, es darnos a pensar en un valor aproximado. Pero la segunda pregunta es una representación del talento. Y esa representación, entonces, como dice Luisa, son capacidades o lo que el Señor nos ha encomendado a nosotros. Las dos preguntas están bien diferentes, pero claro, dentro del contexto de la historia están bien representadas. Mira, aquí yo les voy a compartir una imagen que no sé qué tanto nos va a ayudar porque según el libro puede ser más bien una confusión, pero dependerá de todas maneras de las aproximaciones. Algunas personas
esta imagen habla mucho de lo que puede ser realmente un talento y para otros es una exageración. Pero es una convención, están convirtiendo lo que podría ser un talento al hoy en día. Si estamos pensando que un talento eran aproximadamente 6.000 dracmas, 3.6 gramos de plata o un denario, entonces haciendo esta regla de 3 bastante compleja, diríamos más o menos un talento serían 5.400 denarios. 5.400 denarios serían cerca de 5.400 días de Días de trabajo. trabajo. Y 5.400 días de trabajo por un año laboral, ¿cierto? De aproximadamente 303 días de trabajo, serían 108 años. 18 años de trabajo 18 años. aproximadamente. Claro, esto, como lo presenta la lección, pues es mucha la diferencia, porque no estamos hablando de cientos de dólares. Tal vez aquí sí tendríamos que hablar de miles de dólares. Y dependiendo del Millones. trabajo, ¿cierto? De la persona. Ahora, la única forma que tenemos nosotros de hacer más o menos una equivalencia es con el pago de un trabajador promedio. Y eso no es tan fácil hoy en día porque pues los gobiernos tienen muchas formas de solucionar ese tema de la remuneración diciendo, no, es que en promedio en Chile las personas reciben 500.000 pesos. ¿Ustedes creen eso? No. Pero ¿cuál es ese promedio? Pues calcular los 301.000 que ganan muchas personas, que es el salario mínimo, y los 2 millones que ganan otras personas. Entonces, entre unos y otros, sí, daría 500.000, pero no es real, porque la mayoría de los trabajadores reciben un salario mínimo. Entonces, pongámonos de acuerdo con pensar que son 18 años de trabajo. Claro, diríamos de un asalariado promedio, es decir, de un salario mínimo. No es tanta plata, pero sí es mucho tiempo, ¿cierto? Es una gran cantidad de tiempo. Y eso es lo que debemos pensar con este tema, porque a veces nosotros viendo la cantidad que les fue entregada decimos, no, pero el uno solo tenía 5, el otro tenía 2 y el otro tenía uno solo. Es que uno es muy poquito. Pero cuando hacemos la conversión pensamos, ¿será que sí era muy poquito? O No era tampoco. lo que le dio el patrón no era tan poca plata tampoco, ¿cierto? No era muy poco, No. era mucho. Y su decisión ya sabemos cuál fue, ¿no? Entonces, bien, ahí tenemos un aproximado. Vuelvo y digo, no es que ahí estaba la realidad de lo que podríamos decir nosotros es un talento hoy, pero fue un aproximado para hacernos pensar, aunque sea un poco exagerado, que de todas maneras lo que le dio no era poco, era harto. Por eso, miremos el número 2. La parábola dice que el amo les dio los talentos a sus siervos. ¿Qué significa esto realmente? Que se los encomendó. ¿Eran regalados? No. 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 No, Se los porque encomendó. de haber sido regalados, pues no tendría por qué pedirles cuentas después, ¿cierto? Sí, correcto. Exactamente. Entonces, número 3. Dice, ¿qué quiere Dios que hagamos con los talentos que nos ha dado? Que los usemos en su gloria. Lo hagamos dar fruto. Los multipliquemos. Que los multipliquemos. Muy bien. Bueno, enterrarlos no es opción entonces. 4. Mencione 3 talentos que hemos recibido. En la lección había un listado grandísimo y además habían 3 espacios en blanco. Y también decía, se revisará en la peña. Este es el momento de hacer esa revisión. ¿Cómo nos fue con los talentos que creemos tener? ¿Quién puede mencionar 3 talentos que ha recibido? Cansarnos. Se valora la honestidad, pero yo creo que sí, sí cantas. Cocinar, Cocinar. Ay, sí, a mí también cocinar. visitar enfermos, Ajá. consejería. Consejería.
Gregory, este es un momento para hacer ahí un mea culpa. Está bien cocinar, pero está muy mal antojar a los amigos. Así que haz tu mea culpa ahí, porque Yo no tengo culpa que estemos en cuarentena, si no, les no, pero repartiera. usted ve Gregory cocinando una cantidad de cosas ahí sabrosas, solo pone las fotografías y dice, y esto es solo para mí porque todos ustedes están en cuarentena. No, no puede ser. Es una cazuela de 2 ollas gigantes. Yo dije, ¿te vas a comer todo eso? Eres la que menos puedes hablar porque te llevé. Ay, sí, estaba rico, exquisito. ¿Viste? Bien, entonces ahí puso el talento a producir. Muy bien, Gregory. Claro que yo estaba aquí a una cuadra nada más de distancia, pero está bien, eso es un detalle nomás, solo es un detalle. Esos 3 talentos, yo creo que las líneas sobrarían, o sea, hace falta espacio para mencionar los posibles talentos que tenemos. Y en la lista de la lección, en la parte 6b, había muchos nombres de talentos que seguramente identificamos. El Señor nos ha bendecido con ellos, ¿cierto? Y por eso la pregunta B, ¿de quién provienen todos nuestros talentos? De Dios. 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 De Dios. Eh, lo que es bien interesante, ¿no? Que hay muchas cosas que vienen, que son innatas, que son un regalo, que vienen en nuestro ADN, que algunos le llaman pues capacidad de adaptación, pero es una herencia maravillosa que tenemos en nuestra vida que viene como regalo de Dios. Número 5. ¿Habrá algún creyente a quien Dios no le haya dado algún talento? No. No. Seguro, pero es que hay personas que no pueden ver. Pero oye Pero tiene otras perfectamente. habilidades. Pero No. yo creo que los talentos no son solamente las capacidades, sino las habilidades. Ya, a ese punto creo que yo estoy seguro que no estamos nosotros en conflicto. Sin embargo, les quiero compartir el resultado de una investigación neurológica, neurociencia aplicada al conocimiento, que es maravilloso. Y lo leímos esta semana precisamente aquí con Marilyn, que no tenía que ver con este tema, pero ella estaba leyendo en un libro eh, que fue escrito con el propósito de enseñar música. Y mira cómo se llama el libro. Cerca, No veo. más cerca. Se ve o se ve al revés. No, más Jugando cerca. con Con la música. Ah, bebés. Exactamente. Y en ese resultado de esta investigación de este libro, se dedicaron a notar cómo se desarrollaban las conexiones neurológicas en los primeros días de vida. Y lo que significaba que algunos niños que fueron estudiados y tenían capacidades diferenciales, es decir, algunos analizaron cómo podían desarrollar sus capacidades niños sordos, niños ciegos, y se dieron cuenta que aunque no lo lograban hacer de la misma forma que otros niños que sí tenían, digamos, por ejemplo, la posibilidad de la visión, los niños que no tenían capacidad de visión o que como nosotros le llamamos eran invidentes, en sus conexiones neuronales se multiplicaban las conexiones entre otros órganos y por ejemplo era el oído el que se masificaba en como que las neuronas y todo lo que estaba sucediendo al interior de su cerebro se volcaba para fortalecer un área que de alguna manera ayudaba a suplir la necesidad de la que no tenía. Y eso es impresionante, pues sobre todo para nosotros que creemos en Dios y que sabemos que eso es el regalo de Dios y no solamente el resultado de una evolución. Lo que daba cuenta este estudio es que si nosotros desde el nacimiento tenemos una capacidad diferencial, el cuerpo, el organismo, el cerebro, lo que Dios hizo, hace posible que se supere de alguna manera eso que es una deficiencia para muchos. Entonces, por eso nosotros encontramos personas que siendo invidentes salen por la calle, tienen una distribución espacial importantísima, dentro de sus casas se mueven con total libertad y yo todo el tiempo me golpeo en el dedo pequeñito del pie, imagínate. Es verdad. Pero una persona invidente no se golpea nunca.
¿Qué es eso? Es Dios mismo permitiendo que los dones, los talentos, las capacidades que Él nos ha dado se potencien de tal manera que si hay algo en lo que yo no soy bueno, eh, la misma bendición de Dios permite que yo me pueda potenciar para de alguna forma o fortalecer o sustituir. Entonces, Claro. fue maravilloso encontrar esa Conoció respuesta. conoció a Marilyn, se casó con Marilyn y Marilyn canta por él. No, 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 eso sí ya hay, esa es harina de otro costal. Ese tema ya ahí fue más bien el peso que le tocó a ella cargar. Pero, pero lo que sí me pareció importantísimo con la lectura de este libro es encontrar que hasta en el regalo de Dios nosotros encontramos suplencia de posibles debilidades. Es decir, en algunas áreas puede ser que no tengamos las capacidades que quisiéramos, pero el Señor permite que tengamos otras que se fortalecen para suplirlas. Y eso es resultado de los regalos que el Señor nos ha dado, porque la pregunta es bien sencilla, ¿habrá algún creyente quien Dios no le ha dado algún talento? No. No, No. alguno le ha dado otros diferentes posiblemente a otras personas, pero son dones y talentos que lo hacen único y que le dan la percepción clara de que es siervo de Dios y que puede servir para su gloria. Así que me gustó mucho traer a colación ese resultado de la investigación. B. Dice, ¿hemos recibido todos exactamente los mismos talentos? No. 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 Y gloria a Dios, ¿se imaginan ustedes donde Sí. hiciéramos exactamente lo mismo todos? Entonces, por ejemplo, ¿qué tal todos haciendo cazuela al estilo de Gregory y nunca tuviéramos la oportunidad de probar un kuchen, una torta, un queque de los que hace Mechita? ¿Eh? Wow. Ahí está la bendición, pues no solamente de cazuela vivirá el hombre, por eso es que es importante la variedad. Y eso fue lo que el Señor nos permitió, tener diferentes dones y talentos. ¡Qué bendición! 6. A. ¿Qué porcentaje de sus ingresos entregaba el pueblo de Dios según el Antiguo Testamento? 10%. 10%. ¿Y nosotros como creyentes debemos entregar más o menos? Más. Más. Se espera, ¿no? Ahora, este es un tema bien complejo y por eso vamos a hablar un poco al respecto. Y es que nosotros tenemos una cultura dentro de nuestra congregación que no hace tanto énfasis en este tema. Y a veces uno realmente se siente agradecido por esto, porque el corazón generoso de la gente no se mide por la cantidad de predicaciones, ni se mide por la presión que se ejerce, sino que es el resultado de la gratitud. Y por eso nosotros como iglesia estamos felices de saber que nuestro énfasis no son los diezmos ni las ofrendas, y sin embargo también debemos enseñarlo, porque la Biblia también lo enseña. Este tema es bien sensible y realmente pues uno quisiera tocarlo con harta altura, altura de miras, como se dice. Pero como dijo alguien, como mencionó alguien, posiblemente estamos hablando aquí de un tema del sistema nervioso central. ¿Bien, ven la imagen? Sí, Esto lo que representa, se supone, según de la página donde yo lo descargué, es el sistema nervioso central, como toda la conexión del sistema nervioso va a través de la espina dorsal hacia el cerebro, ¿cierto? cierto. Este tema del que estamos hablando, dicen que tiene que ver con un nervio que está por aquí en esta parte. Y es el tema más sensible porque cada vez que toca este nervio, ¿Dónde? sí, acá ¿ven el cursor? ¿Ven la flechita? Ajá. Sí, Sí, dicen que es el nervio que va desde aquí, desde la billetera hasta el cerebro. Y por eso causa tanto riesgo y tanto peligro y tantos sobresaltos, porque está tocando un nervio muy sensible, que es el de la billetera, el que está por acá cerquita al bolsillo. Está en Y, amarillo. y sin embargo, no deja de ser importante para nosotros tocar ese tema.
qué bueno que podamos nosotros haber hecho el estudio con toda la tranquilidad, sin sentir ninguna clase de presión. No lo pusimos ahí dentro del libro especialmente para que pudieran sentirse ni conminados ni obligados y mucho menos presionados, pero creo que fue bueno que lo pudiéramos tocar también dentro de este libro. Y eso era lo que quería mencionar, porque realmente si la obra del Señor está haciendo dentro de la iglesia, es no porque nosotros lo querramos hacer, sino porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Y para la honra y la gloria de Dios tenemos que mencionar que precisamente de la Sociedad Evangélica de Chile hicieron en estos días una reunión de lo que se llama el directorio, y allá hicieron preguntas a las iglesias, porque claro, esta situación ha golpeado económicamente a todas las esferas, ¿cierto? Las cuarentenas y la imposibilidad de congregarse, los negocios cerrados, muchos trabajos se han perdido y muchas empresas, especialmente pymes, han quebrado. Entonces, quisieron hacer la pregunta, ¿y las iglesias cómo están económicamente? Y así que nosotros pudimos dar gloria al Señor de responder que la iglesia se ha seguido sosteniendo gracias a los aportes de todos ustedes, mis amados hermanos, que fielmente siguen depositando sus diezmos y sus ofrendas, ya no en nuestras reuniones dominicales, pero sí a través de los medios que tenemos, que son, por ejemplo, las cuentas de ahorros o los lugares destinados para el depósito de esos dineros. Así que este tema quería tocarlo y sobre todo dar gloria a Dios, dar gracias a Él y felicitarlos a ustedes por su fidelidad. Número 7. ¿Qué recompensa especialmente el Señor? ¿Qué recompensará especialmente el Señor en la vida del creyente? Fidelidad. Salvación. Su fidelidad. 8. ¿Por qué fue juzgado el tercer siervo en la parábola? Por no hacer nada. Por no hacer algo o por no hacer nada, pero especialmente porque no fue fiel a lo que se les pidió, ¿no? Desidia. ¿Y qué versículo nos enseña que es pecado saber qué es correcto hacer algo, pero no hacerlo? Santiago capítulo 4, 17. Bien, de aquí, finalizando la parte B, tengo que volver a decirles, amados hermanos, en estos casos tan sencillos, con cosas tan pequeñitas y tan elementales, es una alegría saber que el Señor está con nosotros y nos lo demuestra a través de su Espíritu Santo. ¿Quiénes leyeron el devocional que se puso hoy en el grupo de chat de la iglesia de la ISC? Lo reenvié 20 veces. También lo reenvié. Este es 20 veces. 20 veces. Oye, ¿y qué tal que Son WhatsApp? más de 20 personas. ¿Qué tal que WhatsApp nos pagara por eso, cierto? Sí. Sería bueno. En ocasiones sería bueno. ¿Y cuál fue el pasaje? Santiago 4:17. Sí, por eso me dije, Oye, impresionante. Qué bueno sería poder uno aquí decir, no, es que yo soy experto en manipular las redes, pero ustedes saben que yo soy bastante lento para eso. Lo que sí es que, y yo lo he explicado, tomo estos devocionales que me llegan a mí, los reviso, hago una corrección y vuelvo, y solamente así como llega, los subimos a la red. De esta forma, por ejemplo, el año pasado, mientras que estuve viajando, también Gregory hizo esta labor. Yo le envié a él, hicimos un chat entre los dos y él tomaba de ese chat los devocionales, los publicaba diariamente. Y el de hoy es el que correspondía a hoy. No fue pensado, no fue planificado, no fue organizado. Entonces, por eso yo digo, ¿cómo no darle la gloria al Señor si en cosas tan sencillas como esta nos muestra la unidad, la presencia del Espíritu Santo, Puse en cámara. ayudándonos a nosotros a reflexionar sobre un tema que no es aislado del devocional de la mañana, sino que está conectado con el libro que estamos estudiando? ¿No les anima a ustedes a decir gloria a Dios? Amén.
Gloria a Dios. Así que el Señor se está Gloria a Dios. encargando de hacernos reflexionar y no solamente por un lado, sino de una forma integral. Bien, pasemos a la prueba 6C. 6C dice, ¿quién será el juez en el día final según el relato de Jesús sobre el juicio de las naciones? El Hijo del Hombre, Jesucristo. El Hijo del Hombre, Jesús. Jesús. B, ¿quiénes serán juzgadas? Todas las Las naciones. naciones de la tierra. Todas las naciones. C, ¿en cuántos grupos será dividida la humanidad? Dos. Dos. Pues, En dos nomás. ¿Y qué nombre se le dio al grupo de la derecha? Ovejas. Quita. Las ovejas. ¿Y qué les sucederá a ellos? Tendrán vida eterna. Tendrán vida eterna. Cabrito. ¿Y qué nombre se le dio al grupo de la izquierda? Cabrito. Cabrito. Los cabritos. Aquí sí que se entiende esa palabra, ¿no? ¿Y qué les sucederá a ellos? El castigo eterno. El castigo eterno. Entonces, bueno, esto confirma que solamente hay dos clases de personas. Algunos dicen los vivos y los muertos, otros dicen los buenos y los malos, ¿cierto? Hay varias diferenciaciones, otros dicen hombres y mujeres, pero en el contexto de este texto es solamente cabritos y cabritas, cabritos y ovejas, y unos son para vida Cabrita, también. cabritas, y unos van para vida eterna y otros para condenación eterna. Es decir, también hay dos grupos de personas, con Dios y sin Dios. Dios. Así de rápido. Escriba los 6 ejemplos de las buenas obras que las ovejas hicieron y los cabritos no hicieron en el relato del juicio de las naciones. A los enfermos. ¿Cómo era? Sí. Visitar a los enfermos. Hospitalidades. Dar agua al sediento. Ajá. Ropa al que no tiene. Alimentar a los que no tienen que comer. Sí. Visitar a los encarcelados. Ahí están los 6. Bien. Digámoslo de una forma clara. Alimentar al hambriento, dar de beber al sediento, invitar al sediento, Forastero. invitar a los forasteros, dar ropa al que la necesita, cuidar de los enfermos y visitar a los prisioneros. ¿Ok? Ujú. Bien. Ahora, yo quiero hacer aquí un alto en el camino porque si uno se pone a hacer una revisión de ese listado, pues puede estar al debe, ¿cierto? Sí. Y uno dice, bueno, no he ido a visitar a nadie que está en la cárcel. Al visitero cuando era joven. O hace mucho que no lo voy a visitar. Eh, Eso puede ser una posibilidad, ¿cierto? Pero yo creo que esto es importante pensarlo no solamente hacia atrás, sino en presente y también en futuro. Y ser consciente de que más valiosa aquí es la actitud de cualquiera de las situaciones que se presentan aquí, porque uno puede ir a visitar un enfermo, pero solo por cumplir. Y como dice el texto de 1 Corintios 13, si yo hago muchas cosas, pero no tengo amor, de nada sirve. O como dice Santiago Benavides, de nada me vale. De nada me vale hacer muchas cosas si no las hago con el propósito correcto. Así que yo lo que creo que es importante tener también en cuenta aquí con estos temas, que a veces uno puede sentirse que quedó al debe, es, bueno, si llegase a caer en la cárcel una persona cercana a mí, ¿será que por vergüenza nunca iría a visitarlo? ¿O desde ya tengo claro que si alguien cae a la cárcel y yo estoy cercano y puedo ir y visitarlo y compartirle de la palabra de Dios, lo haría? Entonces eso marca mucho la diferencia. Tal vez yo nunca he ido a la cárcel, pero tengo claro que en el primer momento que tenga la posibilidad de hacerlo, lo haré. Claro. Y eso es alguien que está convencido de lo que el Señor le está pidiendo que haga. Pero también puede haber alguien que está ya convencido que nunca lo hará. Y este es el momento para que la palabra redarguya su vida y le muestre que hace parte de las obras de las ovejas, las que los cabritos nunca quisieron hacer. Entonces es un buen momento para el autoexamen. ¿Por qué yo tengo
esta sensación en mi corazón de que nunca haría una visita en la cárcel. Y es bueno reflexionar por qué yo nunca lo haría, y creo que la respuesta saldría rápido, claro, es una ausencia de la obra del Espíritu Santo. Si alguien es capaz de decir, nunca haría tal cosa, exactamente lo que está evidenciando es la ausencia de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Entonces, hermanos, este es un buen momento para el autoexamen, no para a veces como golpearnos a nosotros mismos, ay, yo no he ido nunca a una cárcel. Bueno, puede ser que no has tenido la oportunidad, pero si en tu corazón ese tema de ir a visitar una cárcel es una realidad que estás dispuesto en cualquier momento a hacer, entonces está bien, solamente no has tenido la oportunidad. Pero si eso lo concibes como una humillación o si lo concibes como un imposible, pues algo te está pasando. Ahí sí que tendríamos que analizar qué está pasando conmigo. Porque son obras sencillamente que reflejan en dónde está nuestro corazón y de quién está lleno, si es de humanidad o del Espíritu Santo. Entonces quería hacer ese alto en el camino porque es posible que alguien diga, no, pues yo no tengo el hábito ni la costumbre y la verdad pues yo tendría que decir, por ejemplo, que en estos 5 años que estamos viviendo aquí en Santiago yo no he visitado ninguna cárcel. Entonces sería sentirme mal porque no he cumplido con esa parte de la obra que se espera haga una oveja. Pero no es por darme consuelo, sencillamente en el pasado, pues en Colombia tuve la oportunidad de visitar varias cárceles, entre ellas una que es considerada como la más peligrosa de toda América Latina, en Medellín, la cárcel de Bellavista, y sin pensarlo y sin proponérmelo, en mi primera visita a Chile, cuando vine en octubre del año 2014, el Señor permitió que fuera a visitar la cárcel de Angol. Así que a veces el Señor nos tiene planes que ni siquiera nosotros pensamos ni proyectamos llevar a cabo. Ya tuve yo una oportunidad de estar en una cárcel chilena, pero no tenía ni idea que eso era parte de mi plan, porque cuando yo llegué en esa ocasión a Chile, mi agenda la disponían otras personas. Así que creo que es bueno que tengamos eso presente. Si tú tienes de pronto una sensación de vacío, que te falta hacer algo de esa lista de 6, está bien analizarte. ¿Por qué tengo vacío en alguna de estas áreas, que son 6 solamente áreas? ¿Por qué tengo ese vacío? ¿Por falta de disposición? ¿Por desgano? ¿Por apatía? ¿O porque no he tenido la oportunidad? Y este es un buen momento para hacer esa reflexión. Número 3. En cuanto a nuestra salvación, ¿qué no pueden hacer las buenas obras? Salvarnos. ¿Y qué es lo que muestran? En la fe viva del creyente. Una fe verdadera. 4. Explique la relación que existe entre nuestras buenas obras y nuestra fe en cuanto a nuestra salvación. ¿Quién puede compartir esa respuesta? Son consecuencias de nuestra fe. Ya, eso es prácticamente, es consecuencia y no requisito. ¿Cierto? Es importante tenerlo eso claro. Somos salvos por la obra terminada de Cristo en la cruz. Terminada significa completa. No es que quedó faltando algo en la cruz de Jesús y dijo Jesús, bueno, ahora ya hice mi parte y ahora ustedes tienen que hacer las obras para poder salvarse. No, la obra de Jesús fue completa, pero son evidencia de que nuestra fe es verdadera. Bien. Pero la obra también estaban predispuestas desde antes para que los santos la hicieran. Claro, claro, pero hacen parte de la evidencia y no del requisito de la salvación. Número 5. ¿Cuál debe ser el motivo que nos lleva a preocuparnos por los necesitados? Por amor El amor genuino. El amor de Dios por el prójimo. Me alegra mucho que, por ejemplo, apenas ayer Nevenka nos publicó, no llevamos sino un día de conocer una necesidad real que están viviendo muchas personas allá a las afueras del consulado venezolano y muchos se están movilizando para hacer algo. No es que
vamos a solucionarles todas las situaciones. Difícilmente alguno de nosotros va a tener la posibilidad de tomar un avión, conseguir que sea dispuesto para que parta esta semana o la otra. Es un tema que nosotros no vamos a solucionar, pero sí podemos hacer algo muy cercano, Ayuda directa. tapabocas, algo más directo, tapabocas, jabón, frazadas. Hay mujeres y niños que están durmiendo en la calle allá a las afueras del consulado, así que es por amor a Dios y no solamente pensando en ganarnos un reconocimiento. B. Señale algún motivo falso que debemos evitar. La vanagloria, Gloria, lo que acabas de la decir, María. hipocresía, Para no hacer obras para ganar mérito o creer que nos vamos a salvar y llegar al reino de los cielos. Acabas de decir, María. ¿Qué? ¿Que nos vean? Que nos vean. Es que igual tiene que ser un tema también personal, porque hay que analizarse por qué realmente se va a hacer. O sea, cuál es el motivo real que te impide hacerlo. Y eso lo sabes tú y el Señor. Pero también nosotros vemos los frutos, entonces cuando uno se pone a analizar algo, siempre nos tomamos la atribución de juzgar algo, pero también siempre si cuando decimos algo nos quedamos callados porque en realidad no sabemos la intención del corazón. Dios sí la sabe. Sí, Dios sí la sabe, pero también es importante de todas maneras uno reflexionar, bueno, ¿y yo por qué estoy haciendo esto? ¿Qué es lo que me está motivando? ¿Qué me mueve para ayudar a estas personas? Un tema bien importante, no hacemos reconocimientos públicos, a veces sí decimos gracias, pero en el tema de ayudar a los necesitados uno tendría que pensar, si nadie me dice gracias, si nadie sabe que yo ayudé, ¿me voy a sentir igual de gozoso? supuesto. Debiera, Sí, ¿sí? debiera ser. Claro, debería ser, pero es como una pregunta tan personal, solo cada uno de nosotros puede responderla. Y ahí entenderemos si nuestras motivaciones son correctas o si son incorrectas, si son bondadosas, reales o falsas. Y la vanagloria, pues, se reconoce de esa manera, como querer uno llevarse la gloria, querer llevarse uno el reconocimiento. Que alguien pueda decir, uy, qué bueno lo que hiciste, pero si no hay necesidad de que nos lo reconozcan, pues vamos por buen camino. Bien, seguimos con el número 6 y ya vamos terminando. Dice, ¿cuáles son las dos formas principales en las que podemos ayudar a los necesitados? Ayuda directa y reforma social. Ya. Por lo general, ¿cuál de ellas es mejor a largo plazo? Reforma social. Reforma social. La reforma social, Y explica por qué. porque ve los problemas desde el origen Exacto, y los exacto. mantiene en tiempo y perduran. Y O sea, no mantiene los problemas, sino que control las del tiempo soluciones. y la solución. Se hace, claro, se hace un seguimiento y se hace un orden. Quizás se organiza el tipo de ayuda, entonces es más efectivo en el tiempo la ayuda. O de enseñar a pescar y no darle pescado. Eso. Exacto, enseñarle a pescar. Bien. Bueno, este es un tema real, ¿cierto? Pero no necesariamente está reflejado en el pasaje. No es que el pasaje nos esté hablando de la reforma social y de ayudar a los... No. Eso nosotros lo entendemos como parte de nuestra responsabilidad. Aquí tal vez lo que nosotros diríamos el pasaje nos motiva es hacer la ayuda directa, pero nuestra reflexión debería llevarnos a pensar también, bueno, y si podemos lograr alguna reforma social, pues sería óptimo, sería apropiado. Sin embargo, los cambios y las reformas sociales, pues, toman mucho más tiempo, son a largo plazo, entonces a veces uno no tiene ese tiempo, como Y dice hay el cosas que dicho. tienen que ser ahora. O no dependen de uno solo, dependen de un gran conjunto de También a veces depende de toda una así es sociedad. peor. Ujú. Yo estaba en la preparación del tema para el domingo, pues precisamente surgió también ese tema. Ustedes
¿Reconocen la palabra o han escuchado la palabra spoiler? Spoilear. No. Con esa acepción de spoilear, esa es muy de los chicos. Y como yo me muevo en este ambiente juvenil, por eso ya conozco la palabra. Pero eso lo digo porque tengo 3 en la casa, no porque yo realmente tenga alguna clase de participación muy activa, no, si cada vez que los escucho hablar y yo trato de acoger uno de esos términos, soy centro de todas sus burlas porque no lo hago bien. Entonces, pero por ahí aprendí lo de spoilear, y spoilear es cuando una persona ve un programa o una película y le dice a los demás lo que va a suceder. O sea, de alguna manera les daña la película. Claro, lo que pasa es que el spoiler es como echar a perder algo. Es como cuando es un agua fiesta también, son spoilers. Ese es el De ahí viene el elemento que se usa en los vehículos, los autos, el spoiler. Y lo que hace es justamente modificar originalidad. La curva de viento sobre el vehículo para generar un coeficiente. Son los alerones. Entonces echa a perder la curva de viento y por eso se llama spoiler. Pero también se usa, pues no me eche a perder algo, que en inglés se usa I don't want to spoil you. ¿Ya? Mira, ahí vamos aprendiendo todos. Yo lo que encontré con este tema y ahora lo que estamos hablando es que casi hago un spoiler de mi predicación del domingo, así que prefiero dejarlo solo con la expectativa, a ver de qué manera podemos ver esa ayuda, ¿cierto? Reflejada de una forma sustancial, real, certera. Porque la reforma social de pronto está por fuera de nuestro alcance, ¿cierto? De pronto uno... Y no puede, y no hacen nada, pues si también esperan eso, no hacen nada. Entonces, quedarse solo esperando la reforma social, pues tampoco es alternativa, por lo que se espera de nosotros y lo que vemos en el juicio de las naciones, en este pasaje de Mateo 25, es que sí debemos hacer algo nosotros. Y sobre todo pensando en la necesidad más cercana. Algo se espera de parte nuestra. Y solamente quiero dejarles ahí como sembrada, ¿no? la inquietud de lo que va a ser el tema del domingo, porque en algún momento espero yo que toquemos ese tema el próximo domingo y veamos de una forma práctica y real que también nosotros podemos hacer esas buenas obras que se esperan, que son resultado de nuestra fe, que son evidencias de en quién hemos creído y que finalmente, pues si no las estamos produciendo, pues hay una anomalía, algo que no está funcionando bien y que es importante reflexionar y decir, pero ¿por qué? ¿Por qué no logro pensar en alguien que está enfermo y que yo puedo ir y visitarlo? ¿Por qué es un imposible para mí llegar a visitar una cárcel? ¿Por qué hasta dar un vaso de agua me cuesta? Siendo que es algo como tan básico y tan sencillo, ¿cierto? Entonces, tenemos aquí un tema para reflexionar que es importante para nuestra vida y nuestro crecimiento espiritual. Y espero que el domingo podamos tener esa oportunidad de conectarnos con lo que hemos hablado hoy. ¿Alguien quiere compartir más? Eso. Eso sería un poco leer la página 172. La última de la lección 6. ¿Sí o no? No se escucha nada. No se está con... Ya, ¿esto es lo que te refieres, Marlis?
Sí. 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 Hay dos preguntas bien interesantes ahí. Yo escribí algo ahí. Sí. No sé. ¿No se escucha? ¿Qué pasó? Gamaliel, ¿no se escucha? Yo no No escucho. se escucha. Ahora, ¿no se escucha, Gamaliel? Nosotros nos escuchamos, pero tú no. Gamaliel está sin micrófono. La No. Marilyn le cortó el micrófono para que ella vaya a comer algo. Escucha. Ya algo pasó aquí, creo que fue con el cable. ¿Ya me escuchan? Ahora Sí, sí. sí. Pero Ya. nada de lo que habló antes se escuchó. Ya, pero ninguno tiene el talento de leer los labios. No puede ser. No. Lo último que se escuchó fue lo de las 8:30. Desde que comenzamos. Lo interesante es que yo Pero, estaba compartiendo la pantalla, entonces desaparecieron todos ustedes porque quedó solo la pantalla compartida, por eso no podía ver las señas que me estaban haciendo, lo siento. ¿Ahí se está escuchando? Sí. Sí. Ya, entonces a esto era lo que se refería Marley, ¿cierto? sí. La página 172 y la reflexión con respecto a lo que podemos hacer como ayuda directa o como reforma social. Lo que yo mencioné, si soy capaz de recapitular y que nadie me pudo escuchar, es que debemos ser conscientes que hay ciertas reformas sociales que no implican al señor Sebastián Piñera, sino que las podemos lograr también nosotros con nuestro efecto en los que están a nuestro alrededor. La trufa, la trufa. Sí, La, la voy a reco silenciar. la reconocí, la reconocí. Entonces, por ejemplo, nosotros a veces nos acostumbramos a que las cosas se hacen siempre de la misma forma. Y hay una frase que es lapidaria, aquí siempre se ha hecho así, pero no significa que deba ser así, solamente que se ha hecho así, pero es una costumbre, a veces ni siquiera es algo correcto, sino es una manía, es una maña, pero ha pasado de generación en generación y realmente siempre se hace así. Pero modificar una conducta a veces sencillamente requiere que una persona no haga lo mismo. La gente está acostumbrada a veces a botar la basura a la calle, entonces que uno se agache y recoja la basura que otro botó, a veces llega como un mensaje poderosísimo que empieza a hacer un cambio en una sociedad, en una pequeña por lo menos. Y un pequeño cambio genera también grandes cambios. Entonces yo creo que esto es bueno que lo pensemos. La reforma social a veces nosotros decimos, no, tiene que ser del alto gobierno, que se organice todo en esta sociedad para que ya no haya injusticia. Bueno, eso tal vez nunca llegue, pero sí podemos nosotros ejercer cambios en toda una sociedad desde nuestro propio aporte, desde nuestro ejemplo. Y no se requiere mucho dinero y no se requiere tampoco tanto tiempo. Pero por eso suelto ese ejemplo de recoger una basurita en la calle, porque es algo que puede cambiar toda una sociedad. Y tiene que empezar ¿con quién? Con alguien que lo haga, con nosotros mismos, con uno mismo que lo empiece a hacer. Y que empecemos a cambiar idiomas, es decir, el lenguaje, lo que empezamos a veces a aceptar como correcto. Yo en una ocasión estaba hablando de esto en una iglesia cristiana y alguien me levantó la mano y me dijo, pero pastor, si con eso estamos generando empleo. Me dijo que botar basura a la calle generaba empleo, imagínate. Y sí es cierto que, claro, hay personas que están ganándose la vida porque son empleadas para limpiar las calles, pero eso no justifica que nosotros botemos basura a la calle, ¿cierto? Claro. Lo que significa
botar la basura a la calle es hacerle más difícil el trabajo a los que ya desarrollan esa labor, con tanta hoja que cae, con tantas cosas que se lleva el viento, pero que no es que estemos apoyando ni generando más empleo cuando somos sucios y botamos basura a la calle. Lo que estamos es dejando de hacer algo correcto, que es recoger la basura. Y estamos intentando justificar un mal comportamiento. Entonces, a eso quería yo también llegar en este punto, a que pensemos que no se trata solamente de lo que el gobierno, la municipalidad u otros tienen que hacer, sino también yo cómo empiezo a trabajar para lograr esas reformas sociales sin invertir todo mi salario y sin invertir mis 24 horas del día para eso, pero sí haciendo pequeñas, grandes obras que redundan en un cambio a nivel social. Y en lo que tiene que ver con la ayuda directa, pues estar dispuesto para hacerla en el momento que sea necesario. ¿Les parece? Sí, muy bien, Sí. por supuesto. Bien, mis amados, entonces hemos llegado hasta el final de esta lección 6. Fuimos bien aplicados con el uso del tiempo y creo que nos queda la oportunidad, si todavía está por ahí Hugo con su guitarra, de que finalicemos escuchando alabanza al Señor. Estamos. Bueno, entonces, para el beneficio del sonido, les pido que se silencien los micrófonos y dejemos solamente abierto el de Hugo y Marlis. Y después finalizamos con una oración que pido el favor a Sergio que nos despida con oración después de la canción de Hugo. Quiero decir que liberaron a nuestro colaborador allá después de algunas gestiones. Y me sucedió que la persona con la cual estaba haciendo, yo creo que tratando un año de poder hablar por teléfono, y estaba en la cocina y me llama por teléfono y hablamos, no sé, 20 minutos. Increíble. Dios es grande. Así es. ¿Qué sería de mí la canción? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un cielo que brama por agua en el desierto. Si fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto.
Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Señor y Padre Celestial, queremos despedirnos de esta reunión, dándote gracias por tu misericordia, por tu fidelidad de siempre, y aprovechar esta oportunidad para pedirte también, Señor, que en estos difíciles momentos que estamos pasando todos los países que están afectados por el COVID, ayudes a las autoridades a tomar las mejores decisiones para que podamos salir pronto de esta difícil situación. Acá en Chile la cosa aparentemente ha sido un poco menos grave, pero vienen días difíciles todavía y esperamos que tú sigas protegiéndonos, Señor, y nos ayudes a sobrepasar este difícil momento. Amén, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades, hemos podido seguir reuniéndonos de manera virtual, hemos podido estar hablando sobre ti, Señor, conociendo tu palabra un poco más y recibiendo tus enseñanzas. Gracias, Señor, por abrir nuestros corazones para que tu mensaje nos toque y nos haga ser cada día más cercanos a lo que tú esperas de nosotros. Te pedimos por aquellos que no pudieron estar por uno u otro motivo para que quizás en la próxima reunión sí puedan sumarse y así esto sea una reunión más fructífera. Gracias, Amén. Señor, por todas estas bendiciones. Te pedimos que nos des una buena semana a todos, nos podamos reunir el domingo en el culto y gozosos, Señor, de poder aprender cada día más de ti. Amén. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor.